Puede ser que le clames a Él por una actitud de fe, o puede ser que le clames a Él en desesperación por una condición de duda. Entiende que hay una batalla que libramos en estos tiempos proféticos, y es la batalla que justamente estamos mencionando. Nuestro Señor no se detuvo a debatir, no regañó a Pedro, no le dijo: me has deshonrado con tu incredulidad o con tu duda. Y vamos a ver que hay una diferencia entre la duda y la incredulidad, aunque están conectados mutuamente. Jesús no lo acusó ásperamente ni le llamó la atención, no le reprendió con dureza ni lo castigó con severidad, porque en ese momento lo que Pedro necesitaba es que el Señor hiciera un milagro y se salvara. Tampoco permitió que él se hundiera 2 veces y a la tercera vez entonces recién rescatarlo, para que él pudiera experimentar, Pedro, lo que es las punzadas y el afligir de la muerte. No. Inmediatamente que Pedro clamó, aunque el Señor lo reconvino y le dijo: ¿por qué dudaste?, extendió su mano, y él estaba listo para extender su mano y salvarlo. En otra palabra, el Señor le dio una mano de emergencia. En ese momento él necesitaba que el Señor hiciera algo. Ahora tenemos otro relato más que nos menciona en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 28, el verso 16 y 17 nos habla de otro incidente. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, Él se apareció a sus discípulos. Y la Biblia dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y dice que cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué continúa diciendo el relato bíblico? El relato bíblico de Mateo 28 dice: pero algunos dudaban. ¿Cómo podemos conectar adoración con la duda? Le puedes adorar, pero no le puedes reconocer como el Señor de tu vida. Es muy posible que así sea. Le puede adorar, pero eso no significa que tengas una sólida fe en Él. Y eso nos da a entender aquí claramente la diferencia. Los 11 discípulos, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Tenemos otro relato bíblico en Lucas capítulo 7, el verso 18 al 20, que dice: los discípulos de Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista. Mire qué experiencia tan notoria y qué condición más alarmante y preocupante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de lo que Jesús estaba haciendo. Los ciegos veían, los muertos eran resucitados, los mudos hablaban, todo tipo de enfermedad era sanada. Y dice entonces que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntase si era el que había de venir, si Jesús era el que había de venir, o esperaremos a otro. ¿Qué denota esa pregunta? ¿Qué denota ese interrogante? ¿Fe o duda? Eso implica duda. Y dice que cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron que Juan el Bautista los había enviado a Jesús, nos envió a ti para que te preguntemos si eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro. No lo preguntó cualquier personaje, cualquier persona religiosa, lo preguntó Juan el Bautista, que según nos declara la Biblia, que Jesús dijo que no había un mayor profeta como Juan el Bautista, o no se había levantado un profeta tan grande como Juan el Bautista. Pero en ese momento en la cárcel, en ese momento en la batalla, en ese momento
en la condición que estaba, en que Herodes lo había tomado como preso y lo había detenido, él estaba realmente considerando si es realmente aquel que dio testimonio en el Jordán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se olvidó por un momento en esa declaración tan reveladora en que él mismo, por voz del Espíritu y la revelación de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora está preguntando si era el que ha de venir o esperaremos a otro. Pero tenemos otro incidente extraordinario que la Biblia nos narra en cuanto a una batalla de duda. Y es lo que vemos en el libro de Juan, capítulo 11, versos 32, 37, 39 y 40. Y aquí tenemos a dos hermanas, María y Marta. Algunas veces pensamos que María dudó y que Marta no dudó, pero cuando nosotros vemos el relato bíblico podemos observar que las dos dudaron de una forma directa. María era la que siempre estaba a los pies de Jesús, pero con todo y eso dudó. Y dice la Biblia que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, cuando el Señor había bajado, ya su hermano había muerto hacía 4 días, y entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Es fe o es duda? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cree usted? Es duda. Si mi hermano no hubiera estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y continúa diciendo el relato bíblico: y algunos de ellos dijeron: no podía aún la gente que rodeaba el sepulcro, aún la gente que rodeaba a María y Marta, comenzaron a hablar y dijeron, algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que el Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué ve usted ahí? Duda. El verso 39 dijo: Jesús, quitada la piedra. Y Marta, primero fue María, ahora es Marta la que le toca manifestar lo que había en su corazón. Entonces Marta dijo, cuando el Señor dijo quitar la piedra, Marta le dijo, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, hiede, tiene mal olor, hace 4 días. ¿Por qué es de 4 días que está allí? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La duda siempre te hace ver el extremo de la dificultad, como que el Señor no puede hacer nada. Siempre ha existido la duda. Satanás ha intentado lacerar, debilitar la vida de los creyentes, y más en estos tiempos que vivimos, en el cumplimiento máximo de la profecía bíblica ante nuestros ojos. Lo que siempre el enemigo ha intentado es producir un estado de duda. Algunos siempre están dudando, y esto es sumamente peligroso. Hay quienes encuentran difícil ejercer el nivel de fe y se colocan siempre en el lado de la duda. Y esas personas, hombres, mujeres, creyentes, estamos hablando ahora a la iglesia del Señor, porque no podemos pretender que la gente secular que no conoce a Cristo tenga un nivel de fe como una persona que ha conocido al Señor. Por lo tanto, la iglesia se debate entre la batalla de la duda y el alcance a poder lograr un nivel de fe correcto. Y muchos por dudar pierden mucho a causa de la duda. Porque cuando la duda se arraiga en lo profundo de nuestro ser interior y no nos damos cuenta que tenemos que renunciar a ella para vivir un estado de fe, y vamos a explicar, yo en esta mañana lo que estoy enfatizando, la duda, porque si usted quiere saber mucho acerca de la fe, usted va a tener que venir a esta orientación de la clase de discipulado, donde se va a enseñar intensa y profundamente acerca de cómo desarrollar la fe en momentos de tormenta, en momentos de situaciones, porque la Biblia nos habla acerca de eso. Es más, el libro de Hebreo, uno de los extraordinarios capítulos que menciona el libro de Hebreo, capítulo 11, dedica el escritor un capítulo completo solo para dedicarlo a explicarnos lo que es la fe y lo que podemos alcanzar por medio de la fe. Pero cuando la duda no se desraiga
y no alcanzamos un nivel de victoria sobre la duda, eso tiende el peligro de convertirse a una cautividad de un espíritu de incredulidad. ¿Sabía esto? La duda puede ser que usted dude por un momento y de repente desaparece eso y vuelve otra vez a recobrar y dice, no, esto es mi pensamiento, pero el Señor no es así. Pero cuando tú estás afectado por una duda continua y permanente y constantemente, va a llegar el momento en que esa duda va a tomar una injerencia y le va a dar una puerta legal al espíritu de la incredulidad, porque cuando hablamos de incredulidad ya es un espíritu que atormenta y que cautiva la persona, el ser humano. La Biblia nos habla en el libro de Lucas capítulo 18 verso número 8, y dice el mismo Señor, lo dijo de esta manera, que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la traducción viviente dice de esta manera, quizá un concepto aún más amplio para entenderlo. Les dijo el Señor, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, dice en forma de pregunta, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esto nos indica que proféticamente el Señor lo dijo, lo habló y lo enseñó. Y Él dijo que al regresar la fe verdadera iba a escasear. La fe verdadera sería poco común en la gente, en los creyentes, en los cristianos. Es más, Jesús habló y dijo que habría tan poca fe que comparó el nivel bajo de fe y lo comparó también como los días de Noé. Los días de Noé eran días de pecado, de perversidad, de degradación, pero también en los días de Noé la gente no creía. Porque solamente se salvó él y su familia, que eran los únicos que creían. Quiere decir que las demás personas, ninguna se salvó porque no tenían la fe de que un diluvio abnegara la tierra. Es muy peligroso la duda cuando lacera, cuando nos afecta en nuestra relación con Dios. En un momento dado, y esto lo hemos predicado hace meses atrás, acerca del profeta Elías, pero unas cosas que el profeta Elías pudo hablar a la nación de Israel en una forma de interrogante y de pregunta, y el profeta Elías habló y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los dos pensamientos? Lo mismo lo dijo Josué. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Cuando a ti te detiene para que no hagas nada, es porque estás dudando en dónde estás. Pero hay maneras y formas de cómo poder nosotros, en el nombre de Jesucristo, ya que es una batalla que estamos librando, hay formas bíblicas, hay bases fundamentales, cómo nosotros combatir la duda a través del poder de Dios y a través de la palabra. Mi pregunta es la siguiente en esta mañana, a todos en general los que estamos aquí reunidos. ¿Algunas vez has luchado con la duda? Esa falta de decir amén o aleluya o gloria a Dios significa que no sabes qué responder, entonces también estás dudando. ¿Sí o no? Batallamos diariamente. ¿Sí o no? Si responde y respondemos todos honestamente, algunos dirán, no, eso a mí no me pasa, pues entonces ya estás en el cielo, en forma glorificada. Quiero decir que la duda afecta
la vida de muchos creyentes. Y puede decirme en esta mañana: pastor, pero la gente del mundo tiene más duda que yo, pero no tienen fe. Así que más bien ellos están atados por una incredulidad intensa. Entonces, la realidad es que la duda intenta debilitar y menoscabar realmente la fe en nuestra vida. El propósito por el cual surge la duda, y es una batalla que tenemos que librar, es porque la duda es un elemento nocivo que trata de alguna manera afectar nuestro nivel de fe. Eso también te incluye a ti y a todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Pero si tu fe quizás no tiene un nivel, escucha bien lo que voy a decir. Si tu fe no tiene un nivel de crecimiento, de desarrollo, como la semilla de mostaza, la fe comienza como una semilla de mostaza y se va desarrollando hasta convertirse en un gran árbol. Es una de las semillas más pequeñas que nosotros podemos apreciar, pero se convierte en un gran árbol. Ahora, ¿qué sucede? Si tu fe no se está desarrollando y creciendo y alcanzando un nivel de expectación y de gloria en Dios, es muy probable entonces que surja la duda, porque la duda es el impedimento, el obstáculo para impedir que tu fe se desarrolle. Y esto significa que puedes crecer y ser más fuerte hoy que lo que fuiste ayer o que lo que fuiste la semana pasada. Se supone que como hijo de Dios tenemos que ser fuerte cada día más. Si hace un año atrás tú eres débil espiritualmente, ya no puedes seguir así en esa condición. Ahora, es interesante saber que la duda es como una brecha que se abre entre lo que es la fe que tú tienes ahora y la fe que vas a desarrollar y que va a crecer en tu vida a medida que tú puedas vencer el obstáculo de la duda. Porque esta es una batalla. Y algunas veces cuando nosotros estamos hablando acerca de este tema, diríamos que la pregunta surge: pastor, yo no dudo. Pero ¿cuánta gente duda acerca de su salvación? No están seguros si son salvos. Si el Señor viniera hoy, no están seguros que se van con Él. Hay muchos que dudan acerca de su salvación. Por eso que la Biblia dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No nos habla de un temor de miedo, de susto, sino reverencial de obedecer a Dios en todo. Pero es necesario entender que si tu fe no es fuerte, necesitas fortalecerlo, porque la duda es la que se interpone. Entonces, he dicho, algunos dudan de su salvación. Algunos dudan de que Dios sea tan bueno como para amarles. Muchos inclusive dudan de la confiabilidad, la veracidad y la infalibilidad de la palabra del Señor. Están leyendo, pero no están seguros si esa es la palabra o no es la palabra de Dios. Algunos dudan acerca de la existencia de un Dios todopoderoso. Otros dudan acerca de la identidad verdadera, redentora, extraordinaria y majestuosa de Cristo. Por eso que siempre el enemigo los hace vivir en un estado de debilidad y de cobardía espiritual. Incluso Juan el Bautista, como hemos citado al principio de este mensaje, a quien llamó Cristo el hombre más grande, como he dicho que ha venido, una vez realmente expresó su duda acerca de la identidad misma de Cristo. ¿Eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? ¿Qué crees? Y quiero entender que cada uno de nosotros vamos a necesitar ser muy fuertes en nuestro nivel de fe.
Y cuando nosotros estamos hablando, entonces, bíblicamente la Biblia nos enseña cómo nosotros poder ayudarnos a ser fuertes en Dios y cómo ayudar a otras personas. Lo primero que podemos destacar en la batalla de la duda es que hay un ingrediente, una forma muy correcta de proceder y de actuar como cristianos. La Biblia nos dice en el verso 22 de la epístola de Judas, y dice el escritor diciendo: tengan misericordia de algunos que dudan. ¿Lo lee usted en el verso 22 de Judas? Tengan misericordia de algunos que dudan. Porque muchas veces es fácil juzgar, condenar, despreciar a los que dudan como si fueran cristianos renegados, rebeldes o que están viviendo fuera del propósito de Dios. Pero tener compasión de los que dudan, según lo que nos enseña el apóstol, es estar allí para ellos, para confortarlos y para edificarlos y animarlos cuando sus fuerzas nos dan. Necesitamos, como decía la pastora y predicaba y enseñaba la pastora en el día de ayer de ayuno y oración que tuvimos, y decía que necesitamos entender el misterio del cuerpo y negarnos a nosotros mismos a ser individualistas personificados para vivir un estilo de vida cristiana. No es posible. El Señor no nos llamó a ser individualistas singularmente, como se usa esa palabra hoy en día, a ser personas únicas, sino que como cuerpo nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Por eso dice el apóstol que los que dudan, de aquellos que dudan, de algunos, tened misericordia. Necesitamos una palabra, algo en un momento dado. Un hermano, una hermana, un ministro, un siervo, un consiervo, un líder de la iglesia necesita que me acerque a él y le dé una palabra de ánimo o una palabra para confortarlo o una palabra para decir: ¿qué pasa? Que estás retrocediendo en tu nivel de servicio al Señor. Levántate y sirve al Señor, porque es lo único que te espera con galardón grande en la eternidad de los cielos. Muchas veces no es solo una lucha con la duda. No solamente es una lucha con la duda, que en algunas veces puede durar una noche y que termina después de una buena noche de descanso. Al amanecer otra vez tenemos la gracia y la fortaleza y continuamos adelante. Pero el problema es aquellos que dudan durante toda su vida. Eso es preocupante. Aquellos que dudan todos los días, siempre están dudando. Y aunque esto no te parezca natural, en verdad necesitas aprender a tener misericordia de los que están dudando, los que viven una vida de duda. Y están en la iglesia. Se congregan, adoran al Señor, levantan las manos. Y puede que tenga que responder a las mismas preguntas una y otra vez. Y muchas veces eso es bueno porque vamos a aprender paciencia. Con algunas personas tenemos que tener más paciencia que con otros. Amén. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender en esa batalla de la duda, entre la duda y la fe, es que los que dudan tenemos que tener compasión de ellos y ayudarles. Usted está comprendiendo, porque es bíblico. Otro de los elementos importantes, características importantes de cómo ganar esta batalla,
Tener duda es a menudo una indicación de que necesitas, lo he dicho rápidamente, pero lo voy a explicar un poco mejor ahora. Tener duda es a menudo una indicación de que necesitas una fe más perfecta o más desarrollada. Muchos vienen a ser creyentes. Mira lo que le pasa. Muchos llegan a ser creyentes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levantan la mano. Hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Pero muchos de esos jóvenes han llegado a ser creyentes en una edad temprana, de niños, con una fe que recibieron a través de sus propios padres, en quien sus padres confiaban en el Señor, y que sus hijos adaptaron y continuaron esa línea de fe que sus padres le transmitieron. Y a medida que crecen y a medida que se desarrollan, la fe es puesta a prueba a través de las situaciones difíciles, las tentaciones, el sufrimiento, la prueba, las dificultades. Entonces va a llegar un momento que tú no puedes subsistir por la fe que transfirieron tu padre a tu vida, sino que tú mismo vas a tener que ganar la batalla de la duda y vas a tener que desarrollar un nivel de fe que sea manifestado en tu vida a través de una profunda, sublime y única experiencia en que tú puedas relacionarte con el Dios de tus padres. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos a Rubén. Tenemos nuestros hijos, y cada uno de ustedes tiene niños que han crecido en esta casa. Pero que quiero decir a todos que nosotros no podemos vivir por la fe de otros, sino que nosotros tenemos que experimentar el nivel de fe que nos ayuda a batallar y a ganar las batallas contra las dudas periódicas, diarias, momentáneas, transitorias, pero en que algunos se hace prácticamente más permanente. Es lo que Jesús habló. Jesús habló de cuando se siembra la semilla. Él habló de 4 diferentes terrenos donde la semilla cae, donde la semilla es depositada. Pero dentro de esos 4 terrenos, el último terreno que menciona Jesús es el terreno de la buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra es la que oye la palabra de Dios con corazón recto y bueno, la retienen y da fruto con perseverancia. Una persona de duda es una persona que no está intentando producir fruto en su vida porque todo lo está dudando. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros retenemos la palabra, oímos la palabra y mantenemos en perseverancia la palabra y la retenemos para obedecerla en nuestro corazón, dice la palabra del Señor que entonces damos frutos con perseverancia. Y uno de esos frutos, como se va a enseñar en este discipulado, uno de esos frutos dentro de esos 9 frutos es la fe. La fe es considerada como fruto y también la fe es considerada como don. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 5, verso 34, capítulo 5, verso 3 y 4, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es muy difícil. Lo que Pablo está diciendo es muy difícil. Necesitamos entender este aspecto de la vida cristiana. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Entonces aún mismo el apóstol Santiago capítulo 1 verso 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces lo que estoy diciendo al principio, lo que he dicho al principio, tener duda es a menudo una indicación de que necesitamos una fe más profunda. Lo tercero que nos va a ayudar a entender y a ser victoriosos sobre la duda es aprender a vivir con el misterio de Dios. Pastor, no entiendo eso, explíqueme qué significa. ¿Cómo aprender a vivir con el misterio de Dios? Porque hay algunos que dudan porque
quieren comprender todas las cosas y cuando no comprenden todas las cosas, entonces como que se ofenden, se enojan con Dios. O algunos pretenden para convertirse o para dedicarse y consagrarse a entender todos los misterios de Dios. Lo explico. A veces el ser humano, y especialmente cuando nos convertimos al Señor, queremos toda la respuesta. Queremos saberlo todo. Queremos todas las respuestas sabidas y por haber. Queremos que en todas las cosas el Señor nos responda. Pero hay cosas que el Señor te va a responder, hay cosas que el Señor te dice, no estás preparado para que todavía te responda. ¿Quieres comprender las cosas completamente antes de comprometerte con Dios? Y eso no funciona. Hay personas que dicen, cuando yo comprenda, entonces me dedico al Señor. Mientras no comprendo, yo no me puedo dedicar completamente al Señor. Eso no funciona, eso no funciona, eso no es así. Aun cuando Dios nos ha revelado muchas cosas, yo pienso que Dios nos revela muchas cosas y pensamos claramente que estamos en la proyección de que el Señor nos va a seguir revelando muchas cosas, pero aun cuando Dios nos ha revelado muchas cosas, hay muchos que podemos entender, pero hay cosas que todavía están en el secreto que solo le pertenece a Él. Y Él en su supremacía, en su soberanía y en su capacidad omnisciente le puede revelar cuando le plazca en su voluntad y no en mi deseo y mi emoción. Es lo que dice Moisés escribiendo el libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Una verdad que sigue siendo una verdad extraordinaria e innegable. Y Moisés está hablando, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley o de esta palabra que Él nos menciona o que nos revela. Entonces significa que hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Y muchas veces no seremos nunca quizás capaces de comprender exhaustivamente y minuciosamente todos los secretos y misterios de Dios. Por eso que en el cielo seguiremos aprendiendo lo que hemos comenzado a aprender en la tierra. No crea que en el cielo usted solamente va a cantar y adorar. Sí lo va a hacer y lo vamos a hacer, pero en el cielo va a seguir aprendiendo. O muchas veces hay personas que no entienden acerca mucho de la Trinidad Divina, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O cómo creó Dios todas las cosas de la nada sin que nada hubiera existido y cómo Dios creó. Y cuando tú le comienzas a explicar ese misterio y ese secreto que luego es Dios revelando, aun cuando lo hemos predicado y enseñado, todavía falta mucho más profundidad para entender ese misterio, que de la nada Dios ha creado todo. Pero que puedes comprender y es suficientemente para descansar plenamente en Dios, que cuando surgen los misterios, tú no puedes dejar que la duda te lleve a renegar contra Dios porque no entiendes algo que todavía tú no estás preparado para entenderlo. Entonces, a pesar de que todavía tú y yo no entendemos muchas cosas, eso no da lugar a que la duda me pueda avasallar y me pueda debilitar en mi nivel de fe, porque Dios sigue siendo Dios. Hay otra cosa importante en esto, y es que las cosas principales, o haz que las cosas principales sigan siendo las cosas principales. Pablo dijo a los corintios, y les entregó cosas y dijo, en primer lugar, 1 Corintios capítulo 15, verso número 3, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, hay cosas que son prioritarias, hay cosas que son principales. Y Pablo dice a los corintios, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Le estoy entregando lo que estoy experimentando del Señor.
Estoy compartiendo lo que estoy recibiendo de parte de Él, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y a la palabra del Señor. Aleluya, eso es lo primero de lo primero. No puedo yo dudar acerca de que Cristo murió por mí en la cruz y llevó mis pecados y resucitó al tercer día. Si yo dudo en eso, estoy dudando de mi salvación y estoy dudando de mi eternidad. Yo no puedo poner en tela de juicio el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque estaríamos perdiendo la identidad como realmente salvadora de la expiación y de la redención de Cristo. No puedo en ningún momento permitir que el sacrificio de Cristo fue imperfecto y que tengo que hacer cosas para perfeccionar lo que Cristo no hizo en la cruz, como algunos lo han enseñado a través de décadas. Sino tengo que entender que sí es necesario comprender profundidades de Dios, pero hay una base, hay algo principal, hay algo prioritario. Yo no puedo menoscabar mi vida, romper mi relación con Dios, mi intimidad con Él, mi búsqueda con Él, por el sencillo hecho de que venga el Satanás y coloque un pensamiento que tenga que ver con un engranaje o con una especie de duda para hacerme dudar de que Cristo si murió o no murió en la cruz, si la cruz es o no es importante. Uno de estos días voy a predicar un mensaje que lo he titulado La cruz y los últimos tiempos. Pero luego continúa hablando el apóstol Pablo en esta indicación bíblica que estoy dando y dice que la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo es lo más central de nuestra fe. ¿Sí o no? Es lo central de nuestra fe. La cruz y la muerte y la resurrección es el tema que nos apasiona. Pero dice, sin embargo, que muchos son los que dudan de cuestiones secundarias, tales como cuándo y cómo creó Dios el mundo o los detalles del regreso de Cristo. Están dudando. Y hay muchos temas en la fe cristiana. Hay muchos temas que podemos enseñar, solo que hay una verdadera realidad reveladora. Pero lo importante de esto es que todo el cristianismo ha basado su fe, su seguridad acerca de quién es Cristo y qué es lo que Cristo hizo por ti e hizo por mí. Yo no puedo dudar de eso. Así que cuando comiences a dudar de lo que te enseñan en la casa, cuando tú comiences a dudar acerca de lo que te enseñan donde tú eres parte de una familia espiritual, es realmente cuando tú tienes que ser libre y dejar que el Señor te ayude a vencer. Hay otro aspecto. Y el aspecto que quiero indicar ahora, tienes que vivir de acuerdo a la fe que ya tienes. Si no tienes nada de fe, ahí la cosa necesita liberación urgente. Porque si no tienes nada de fe, lo que estás cautivo por la incredulidad y hay que echar fuera ese espíritu demoníaco. Pero tenemos que vivir de acuerdo a la fe que ya tenemos. La duda no es incredulidad, como he dicho hace un momento, es una puerta que conecta para transmitir a la persona y llevarlo a una condición de incredulidad. Y una vez más, la duda es el puente. Es el puente. Escuche bien que algunos no, quiero que lo entiendan bien este aspecto. La duda es el puente que une la fe que tú tienes hacia un mayor desarrollo de fe. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando atravesamos por o cuando la persona atraviesa por una crisis de fe, no ven las cosas como tienen que ser vistas de la forma como Dios lo está revelando, mostrando. Una vez que la duda entra, escuche bien, una vez que la duda entra y comienza a infectar tu vida espiritual en un nivel consciente y tú vas
acariciando y satisfaciendo esa duda que se vaya engendrando nocivamente cada vez más y cada día. Puedes interpretarlo quizás como una duda que es normal, simplemente no sabes qué otra manera procesar lo que tú no estás viendo claro. Y crees que estás en camino hacia un nivel de fe, pero sin embargo la duda te hace mantener un estado de inconsciencia en cuanto a lo que Dios hace y lo que Dios tiene poder para hacer con tu vida. Desdichadamente, iglesia amada, cuando la gente piensa de una manera llena de duda, es como una infección que comienza a carcomer dentro de la vida del ser humano. Y la duda se desarrolla, escuche bien, cuando la gente aprende a relacionarse con la gente incrédula. ¿Me está entendiendo? Cuando tú comiences a tener un nivel de conexión y relación con la gente del mundo o de creyentes que están viviendo un estado de rebeldía y desobediencia a Dios, tarde o temprano va a ser infectado por algo nocivo que se llama duda, y la duda luego se va a convertir en incredulidad. La gente piensa que nada le va a pasar, pero cuanto más tienes relación con gente que no tiene una correcta relación con Dios, tu vida espiritual, tu nivel de fe va a ser desgastado y va a ser llevado a un estado de indiferencia progresiva. Te da lo mismo una cosa que la otra en Dios. Y esto es sumamente peligroso, porque esto hace que tú te detengas en el propósito que Dios tiene asignado para tu vida. Y esto es lo que realmente necesitas vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero cuando tú estás conectado con gente que aprende a vencer la duda y se mantienen siempre en un nivel de fe, tú vas a ver gente que siempre te va a hablar en forma de animarte, de fortalecerte, de confortarte, como dice, de los que dudan, tengan misericordia, ayúdenlos para que no se hundan, como Pedro, que dijo: Señor, sálvame, que me estoy hundiendo. Y el Señor dijo: ¿por qué dudaste? Pero ahí estaba el Señor para levantarlo y para salvarlo y que no se hundiera y se anegara en las aguas de la tormenta y muriera. Así también Dios te puede utilizar a ti cuando estás lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Si tú te juntas con otra persona que está desanimada, desorientada, confusa, y tú le comienzas a ir justamente inclinando a la condición que está esa persona, no estás teniendo misericordia del que duda, sino que más bien comienza a ser participante de su propio error de duda y de fracaso. Yo necesito una persona que me diga que estoy bien cuando realmente tengo que corregir mis errores. No necesito de una persona que dice: bueno, yo te comprendo. No, cuando estás lejos del propósito de Dios, yo tengo que entender que Dios puede usar la vida de otro hombre, otra mujer, para animarme y fortalecerme. Y lamentablemente es importante, aquellos que luchan con la duda, no permitan que ellas o que la duda le pueda influir sus vidas de tal manera y tal grado que comienzan a vivir como incrédulos, que empiecen a vivir como los demás. Es tan fácil desanimar a la gente que algunas veces hay gente que no se da cuenta que puede desanimar a otro en la forma como está hablando y cómo está conversando. Los puede confundir. Cuando tú no ves claro algo, mejor ora y dobla rodilla a Dios, pero no compartas con otros tu desagravio interior, espiritual o mental, porque estás siendo participante de un elemento llamado duda nociva. Anima a los que dudan a seguir viviendo como cristiano y no tornarse como incrédulos. Aquellos que dudan, ayúdalos a afirmar sus pies en Cristo.
Arrepentirse y creer por completo en el Evangelio, no de acuerdo a sus emociones y sentimientos, sino de acuerdo a cómo Dios revela su palabra, el Evangelio del reino. La pregunta es la siguiente: ¿dudas de tus dudas? ¿Estás dudando de tus propias dudas? Eso es bueno, porque cuando tú dudas de tus dudas, eso significa que te va a llevar a un puente que se llama la fe. Con tu duda no llegas a ningún lugar, pero con la fe llegas muy lejos. Esta duda, o quizás tu duda es tan convincente que no puede ser cuestionada por nadie. Iglesia amada, escucha, cuando pases por momentos de duda, necesitas asegurarte que lo único para vencer tu duda es amar, buscar y acercarte más al Señor. Porque la duda no te va a ofrecer una mejor solución a tu vida. La duda no te va a ofrecer fortaleza a tu vida. Todos nosotros los cristianos necesitamos entender que las verdades de la Biblia nos dan fe y nunca nos mantienen en duda, sino que nos da consistencia, nos da resistencia. Realmente, cuando aprendemos a vencer la duda, nuestra fe nunca será derrotada. Y termino diciendo que uno de los factores más importantes para vencer la duda es que luchas y tienes que luchar por vencer el pecado en tu vida. Si el pecado está en primer lugar en tu vida, la mentira está en primer lugar en tu vida, el orgullo está en primer lugar de tu vida, los frutos de la carne están en primer lugar en tu vida, quiere decir que tú te diriges a un estado de crisis espiritual que se va a hacer notorio a través de la duda. En gran parte debido a que tu ayuda o tu esperanza no la pones correctamente en el Señor. La duda es un lugar que tú tienes que discernir rápidamente cuando algo te hace dudar y encontrar una solución rápida. Mi pregunta: ¿estás dudando de tu fe, de lo que has creído, en quién confías, a quién adoras, a quién sirve, por qué te tienes que congregar, por qué tienes que venir a la iglesia, por qué tienes que ser fiel en todas las cosas que el Señor ha establecido en su palabra? ¿O estás dudando de todas las cosas que lo que es la vida cristiana? No tengas identidad con el pecado. No tengas identidad con el pecado. El pecado no solamente es algo que tiene que ver con la sexualidad. El pecado tiene que ver con todo aquello que te separa de Dios. Y el pecado también consiste en muchas cosas que son los frutos de la carne. Muchos no entienden cómo alcanzar victoria, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando la persona vive en un estado desagradable ante Dios, personalmente va perdiendo la vitalidad de la fe. La desobediencia a Dios va a causar un daño significativo a tu vida de fe. Por esa razón tienes que vencer la duda, y en el nombre de Jesús lo vas a hacer. Lo importante de esto es que si sabes de algo que sabes que debes de hacer y no lo estás haciendo, eso es duda. Si hay algo que tú tienes que hacer y no lo estás haciendo en el Señor, eso es duda. Y pronto se extenderá en todo tu ser y tu crisis de fe va a ser difícil de superar. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Hay dos tipos de personas que dudan en la iglesia. Los primeros están caminando lejos de Dios y creen que están encontrando la libertad. Los segundos sienten que están caminando lejos de su fe y están profundamente perturbados por el poder de la duda. La diferencia con el segundo tipo de personas y de creyentes en la iglesia es que cuando encontramos este tipo de personas en el segundo clase que estamos mencionando, es que la gente que duda siempre van de Dios, van o se acercan a Dios gritando desesperadamente: Dios, si yo he creído por ti, ¿por qué no me pasó? ¿Y por qué me está pasando esto? Y reniegan contra Dios. Ese es un tipo de duda. Hay gente que ora y hay gente que clama, pero no por una relación con Dios y una vida personal con Dios, sino porque están desesperados. Y en la desesperación los lleva a creer que cuando levantan las manos y le gritan a Dios es como rezongarle a una persona para que haga lo que Él quiere que se le haga. Y eso no es fe. Afortunadamente, la mayoría de los casos, los que dudan, finalmente vuelven a la fe. Gloria a Dios por ello. Pero lo terrible es cuando tú te acostumbras a vivir en la región de la duda, cuando vives en un lugar donde hay fe. ¿Estamos entendiendo esto? Entiende esto, porque es determinante. Dudar es una decisión. Tener fe es un fruto. Dejo ahí, porque es importante esto. Nuestra fe la vivimos en la experiencia de lo que tenemos con el Señor. Nuestra duda es cuando estamos sin vivir ningún tipo de experiencia. Tú decides en esta mañana, en este mediodía. Recuerda esto, iglesia amada. La duda te aparta de Dios, pero la fe te lleva a conocerle íntima y personalmente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, que para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y mientras la duda hace a la gente inconstante e infructuosa, la fe te hace firme y te hace seguro en quien has creído. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite, Señor, que tu palabra siga trabajando en lo profundo de cada corazón, de cada vida, de cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, no permitas que los que dudan comiencen a hundirse en la desesperación por el viento, por la tormenta, como le sucedió a Pedro. Pero, Señor, gracias, porque en el momento cuando Pedro clamó, tú extendiste tus manos. Señor, glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Y aquellos que dudan, Señor, que puedan ser libres de esa condición, Señor, que afecta su vida y su relación espiritual contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo espíritu de duda, infección de duda que quiere de alguna manera deteriorar nuestro nivel de fe en lo que hemos creído y en quien hemos realmente confiado. En el nombre de Jesús lo echamos fuera como sustancias ajenas al cuerpo de Cristo y ordenamos que salga en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, ponte de pie. No sé si has estado luchando con la duda esta noche pasada. Si has estado luchando con la duda hace semanas, o la duda es parte de tu vida natural.
Pero quiero que te atrevas a decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir bajo un espectro de duda, de infección en mi vida y mi relación espiritual. Yo quiero vivir una vida de fe. Quiero saber, a entender que lo que tienes preparado para mí es maravilloso. Que no puedo vivir, Señor, en un estado de duda sabiendo cuánto tú me amas. ¿Qué hacer con la duda? Ser fiel al Señor y vencerla. Prueba por ti mismo en esta mañana. Y atrévete a creer lo que dijo el salmista en el Salmo 3, 34, 8. Gustad y ve que es bueno Dios. Gustad y ve qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo esta palabra. Señor, yo recibo esta palabra en este día. Yo recibo esta palabra. Mis oídos están escuchando tu voz. Mi corazón atesora para ponerla por obra. Y mi actitud correcta se alinea con el cielo y con tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé que tú me vas a estar hablando. Sé que estoy librando una batalla entre la duda y la fe, pero al fin y al cabo la fe siempre prevalece sobre la duda. No permitas que mi duda me lleve a un espectro de una vida irregular, incrédula, llena de incertidumbre y llena de debilidad en todos los aspectos. Yo recibo la vida tuya, recibo la gracia de tu Espíritu. Recibo el fuego de tu presencia, recibo la unción de lo alto, recibo todo aquello que tú tienes prometido para mi vida, para tu casa, para tu iglesia, para mi familia, para mis hijos, para aquello que me rodea. Yo lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creo en ti, autor y consumador de la fe, fuente de toda gracia y don perfecto. Yo creo en ti, que venciste al diablo en la cruz, resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Oh, en el nombre de Jesús yo recibo todo lo que me has prometido a través de tu palabra. Yo creo, aleluya, que tu palabra es verdad y es vida, y que se hace manifiesto a medida que mi nivel de fe se vaya desarrollando en ti y no en mis capacidades naturales, humanas y débiles. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé fuerte y no seas débil. Sé fuerte y no seas un hombre o una mujer débil, debilitada por la incertidumbre de la vida, el conformismo, sino sé fuerte, sé fuerte. Atrévete a pelear la batalla de la fe. Atrévete a pelear, aleluya, aquella batalla que la Biblia dice que es una buena batalla, la batalla de la fe. Nunca escuchen a los que están llenos de incredulidad. No escuches a los que están debilitados. No escuches a los que están confundidos. No escuches a aquellos que solamente te ayudan para que sigas hundiéndote más en la desesperación. Sé usado como Jesús fue usado, que extendió la mano y Pedro se salvó porque el Señor estaba allí. Está el Señor, allí está el Señor, allí está el Señor para tocarte. En el nombre de Jesús de Nazaret.